Bien, les hice este orden porque en ese orden se los voy a describir. Como todo en anatomía tenemos que organizar lo que vamos a estudiar y aprender. Fíjense que ya terminamos los huesos impares, ahora vamos a empezar con los huesos pares y vamos a empezar por este hueso que es importante porque está relacionado con el órgano de la audición, ya que contiene en su interior la caja del tímpano. Vamos a empezar con los temporales. Fíjense que los temporales son huesos pares ubicados en la línea lateral y media del cráneo. También se puede indicar que está ubicado en la parte lateral, inferior, media del cráneo, ¿verdad? Entonces así uno se orienta y ubica el hueso que está describiendo. Él se va a articular hacia adelante con el ala mayor del esfenoides, también se va a articular por medio de la apófisis cigomática. Él forma lo que se denomina arco cigomático. Esta arcada es el arco cigomático. Va a tener articulación hacia adelante en la parte anterior con el malar, el ala mayor del esfenoides, el frontal en la parte superior con los parietales, uno a cada lado. En la parte posterior toma inserción con el parietal que abarca la mayor parte del cráneo, el occipital, y a través del peñasco del temporal él va a tener inserción con el occipital también. Entonces vamos a desarticular el temporal para estudiarlo y lo vamos a estudiar y lo vamos a organizar y vamos a describir en él. Bueno, este está articulado, pero fíjense que si yo muestro la cara interna, por ejemplo, acá puedo delimitar el temporal y el peñasco del temporal. Entonces, el temporal y el peñasco del temporal lo vamos a estudiar con una cara endocranial al temporal y una cara exocranial. Y vamos a dividirlo en tres partes. Una porción escamosa, una porción mastoidea y una porción petrosa. ¿Por qué? Porque los puntos de osificación a raíz de la formación de este hueso son tres: la escama, la mastoides y la porción petrosa. Y también lo vamos a describir desde una cara exocranial y una cara endocranial. Voy a empezar con la cara exocranial y voy a empezar por la escama del temporal. La escama del temporal, fíjense, nosotros habíamos visto que la escama del temporal presenta una fosa del temporal para la inserción del músculo temporal, pero que además ahora vamos a ver que forma lo que se llama la arcada cigomática, en el cual se inserta el siguiente músculo que nos falta de la masticación, que es el macetero. Macetero va a tomar inserción en la arcada cigomática, porque temporal toma inserción en toda la fosa del temporal y en la parte interna de la arcada cigomática. Macetero toma inserción en el borde medio y anterior, y se extiende hasta la parte posterior. El macetero va a descender desde la apófisis cigomática, desciende el músculo macetero y termina insertándose a nivel del ángulo de la mandíbula. Entonces, ¿de dónde a dónde va el macetero? De la apófisis cigomática, de la mitad interna hasta el ángulo externo de la mandíbula. Bien. Entonces, sigamos con la escama del temporal. ¿Qué elementos podemos describir en la escama del temporal? En la escama del temporal tenemos, fíjense, un surco. Cuando uno pasa el dedo puede ver un surco o puede sentir y percibir un surco, que es el surco que deja la arteria meningia media. Entonces vamos a tener un surco que deja a su paso la arteria meningia media en la escama del temporal. También podemos encontrar un surco de la arteria occipital, que a veces no está, pero el que sí sobresale y el que está presente es el surco de la arteria meningia media y la inserción de todo el músculo temporal, ¿verdad? Bien, a continuación de la escama del temporal se extiende
la apófisis cigomática. Y para describir la apófisis cigomática lo hacemos desde la parte anterior hacia posterior. ¿Qué elementos voy a encontrar en la apófisis cigomática, que es una extensión de la escama del temporal? Entonces, si voy de anterior a posterior, voy a describir. En la parte más anterior de la apófisis cigomática, ella se va a articular con el hueso malar. Miren, tiene un extremo anterior que se articula con el hueso malar. Continúo describiendo la apófisis cigomática y voy a encontrar un cóndilo, que es esta parte, que es el cóndilo de la apófisis cigomática. Inmediatamente después encuentro una cavidad, que es la cavidad glenoidea. Al lado de la cavidad glenoidea, un conducto. Conducto auditivo externo. ¿Qué pasa por ahí, por el conducto auditivo externo? Aire, cotonete, lapicero, todo lo que ustedes quieran poner, ¿verdad? Entonces, esta cavidad glenoidea, donde llega la mandíbula, va a tener una porción articular y una no articular. Quiere decir que en toda la cavidad no ocupa todo el espacio de la mandíbula, hay un espacio de la cavidad que no llega a tomar contacto con la mandíbula. Entonces, ¿qué elementos voy a describir en la apófisis mastoide? Ya describimos la apófisis cigomática, que es extensión de la concha del temporal, en orden, desde la parte anterior hasta la parte posterior. Ahora nos vamos a la apófisis cigomática, cara exocraneal. ¿Qué elementos voy a describir en la apófisis cigomática? Fíjense. Apófisis mastoide, ¿no? Perdón, apófisis mastoide. ¿Qué elementos voy a describir en la apófisis mastoide? La ranura. De ahí no se ve la ranura. Yo tendría que inclinarla un poco, porque la apófisis mastoide, desde una vista exocraneal, no se ve la ranura. Pero si yo la inclino un poco, fíjense, ¿la ven la ranura? La inferior, no, parte Ocu- inferior. Ocupa antero, inferior y posterior, porque fíjate cómo está la posición. No está en la apófisis mastoide, en la cara exocraneal, está un poco posterior e inferior. Si yo la inclino un poco, recién veo la ranura, que es importante, es grande, se puede percibir, se puede palpar. En esta ranura de la apófisis o de la porción mastoidea del temporal se va a insertar Vientre. Vientre posterior. el músculo digastrio. Gigastro. Digastrio. Él tiene dos vientres. Acá, en esta porción, va a llegar el vientre posterior del digastrio. Di significa dos vientres. Entonces, en la ranura digástrica de la porción mastoide vamos a tener la inserción del músculo digastrio. Entonces, ¿qué elementos voy a describir anatómicamente en la porción mastoide? Voy a describir la ranura digástrica, que da inserción al músculo vientre posterior del digastrio. Además, voy a ver un agujero. Fíjense, es el orificio mastoideo. La porción mastoide da inserción a 4 músculos, que son uno que llega hasta la línea occipital superior, que ya lo habíamos visto antes, que es el esternocleidomastoideo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los 4 músculos que se insertan en la porción mastoidea? Esternocleidomastoideo, porción posterior o vientre posterior del digastrio, ¿qué más? Esplenio capitis y complexo menor. Bien, aprendido. De porción mastoidea son los elementos que voy a destacar y a mencionar en la descripción anatómica. Ahora, si yo estudio el hueso temporal desde su cara inferior, fíjense, lo voy a poner ahí para que ustedes lo vean. La cara inferior del temporal va a presentar los elementos que ya vimos y que los vamos a repetir, pero que van a tener otras particularidades. Entonces, en la cara inferior del hueso temporal, ¿qué es lo que yo distingo ahí? La apófisis cigomática, fíjense, el cóndilo, la cavidad glenoidea, también presenta un tubérculo anterior y un tubérculo denominado tubérculo cigomático, anterior y posterior,
Entonces va a tener un tubérculo cigomático anterior, un tubérculo cigomático posterior, esto en la cara inferior del hueso temporal. Además, en esta cara puedo describir las características de la cavidad glenoidea. Él va a presentar una cisura denominada cisura de Gasser. Entonces, la cisura de Gasser va a dar paso a un elemento, a la arteria timpánica. Pregunto, ¿por dónde atraviesa la arteria timpánica en el hueso temporal? Por la cisura de Gasser. ¿Y en qué cara encuentro la cisura de Gasser? Cara inferior del temporal. Entonces, en la cisura de Gasser, que es la cavidad glenoidea que va a estar dividida en dos partes por donde atraviesa la arteria timpánica, la podemos describir en esta cara inferior. Además, aquí no la vemos, está rota, pero en esta cara también encontramos la apófisis estiloides, que vendría a salir de este extremo, fíjense. Apófisis estiloide acá y apófisis estiloide acá. Y entre la apófisis estiloide y la porción mastoidea hay un agujero. El agujero estilomastoideo que atraviesa el nervio paracraneal número 7 y la arteria estilomastoidea. Entonces, pregunto, ¿por dónde atraviesa el séptimo paracraneal? Por el agujero estilomastoideo. ¿Y el agujero estilomastoideo dónde está ubicado? Exacto, entonces yo la puedo describir en la cara inferior del temporal, entre la apófisis estiloide y la porción mastoidea. Justo acá, fíjense, uno y aquí está el otro. Esta es la porción mastoidea y aquí está rota, pero se distingue un poco la apófisis estiloide. Además, en esta apófisis estiloide se inserta el ramillete de Riolano, que el ramillete de Riolano está conformado por 2 ligamentos y 3 músculos. ¿Qué van a hacer? La maceta. Ligamentos, estilo maxilar, estilo maxilar y estilo yoideo. Ligamentos y 3 músculos. Los 3 músculos van a ser músculos, estilo faringio, estilo gloso y estilo yoideo. Faringio, miren, para que se aprendan. Faringio, gloso y yoideo. Faringo, gloso y oideo. Faringo, gloso y oideo. Eso. Todos empiezan con estilo porque van desde la apófisis estiloide. Faringo, gloso y oideo. ¿Ya? Y los ligamentos maxilar y yoideo. Entonces, el ramillete de Riolano lo podemos describir en la cara inferior y ahí termina cara inferior del temporal. Entonces, hemos descrito la escama del temporal, la apófisis cigomática, hemos descrito la cara inferior del hueso temporal. Ahora vamos a escribir la cara endocraneal. Todo eso podemos mencionar en la cara exocraneal. Vamos con la cara endocraneal. Y en la cara endocraneal, en la parte de la escama del temporal, yo puedo ver unas circunvoluciones. Se denominan eminencias mamilares del temporal. Las eminencias mamilares también las habíamos visto en el frontal, pero que esa la dejaba el lóbulo frontal. En este caso, estas eminencias son dejadas por el lóbulo parietal. Entonces, además vamos a ver unas depresiones que deja a su paso la arteria meningia media. Fíjense que en esta parte del temporal está más marcada las depresiones que deja entre las eminencias. Fíjense ustedes, les voy a pasar luego, para que vean y perciban cómo la arteria meningia media en su paso arboriza y deja esta impresión. Ella va subiendo y toma mayor importancia en los temporales, que es el hueso que sí, a continuación vamos a ver. Ahí la vamos a ver y vamos a distinguir un elemento que se denomina hoja de higuera. Eso en los parietales. Acá se empieza a ver en el temporal, pero es en los parietales donde realmente se distingue el paso de la arteria meningia media. Bien, entonces, ¿qué elementos vamos a describir en la cara endocraneal del temporal? El peñasco. Y fíjense que el peñasco va a tener, si lo vemos, lo estudiamos como un prisma, él va a estar orientado hacia abajo, hacia adentro y hacia adelante. Fíjense, abajo, adentro y adelante. Uno acá y uno acá. ¿No es cierto? Vamos a describir en él una cara
antero superior, una cara póstero superior, una cara. Si le damos la vuelta, vamos a describir las siguientes caras: póstero inferior y antero inferior. Empecemos con la cara endocranial antero superior. Fíjense que la cara antero superior y póstero superior está dividida por un profundo surco. Es este, miren. Este surco está atravesado por el seno petroso superior. El seno petroso superior desciende por el surco que divide la cara antero superior de la cara póstero superior del peñasco. Entonces, ¿qué elementos voy a describir en la cara antero superior? Bien, vamos a empezar desde la parte externa hacia la parte interna, a describir los elementos, de afuera hacia adentro. Empezamos. En la cara antero superior vamos a describir, acá hay una zona denominada eminencia arcuata, que es el elemento por el cual atraviesa o deja la elevación los conductos semicirculares. Ahí abajo tendremos los conductos semicirculares, que ellos van a dejar esta elevación denominada eminencia arcuata. Al lado de la eminencia arcuata tenemos una zona muy frágil, muy delgadita, una capa muy finita denominada tegmen tympani, que aquí lo han pintado de negro. Ustedes lo van a poder ver, lo han pintado de negro. El tegmen tympani también se denomina techo del tímpano o cisura petrotimpánica. Así la van a encontrar. Techo del tímpano, tegmen tympani o cisura petrotimpánica. Este es el techo de la caja del tímpano. Acá tenemos la caja del tímpano. Y en la caja del tímpano tenemos martillo, yunque y estribo. Entonces, en esta zona tenemos los elementos de la caja del tímpano. ¿Qué más? Doutora, é pedra escamosa ou pedra timpânica, né? Es petroescamosa. También se llama tegmen tympani o techo del tímpano. ¿No? El techo del tímpano que está en la cara antero superior del peñasco del tímpano. Bien, ¿qué más? A continuación, fíjense que aquí está un poquito roto, pero igual se puede distinguir. Tenemos el hiato de falopio, que el hiato de falopio es por donde van a atravesar los nervios petrosos. Acá. Sigo describiendo la cara antero superior, porque como está un poco roto, distinguimos, mencionamos los elementos de la cara antero superior. Entonces, tenemos en la cara antero superior eminencia arcuata, tegmen tympani, hiatos de falopio por donde van a atravesar los nervios petrosos, y bien en el extremo se puede palpar, y está pintado de rojo, acá lo van a ver ustedes, el cavum de Meckel, que va a dejar alojar al ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Entonces, en el cavum de Meckel vamos a encontrar el ganglio de Gasser, que es el ganglio del quinto par craneal. Estas serían las estructuras anatómicas de la cara antero superior. Pasemos a la cara póstero superior. Fíjense, atrás y arriba. Acá. Hemos mencionado que la cara antero superior de la cara póstero superior va a presentar un canal por donde pasa el seno petroso superior, ¿verdad? Vamos con la cara póstero superior. Y fíjense que de entrada lo primero que se ve en la cara póstero superior es un orificio enorme, que es un conducto. Conducto aditivo interno. Entonces, la comunicación del externo está acá. Conducto aditivo interno. ¿Y qué elementos se atraviesan por el conducto aditivo interno? 7, 8 y el 7 bis. Y el 7 bis se llama el intermediario de Reisberg. 7 bis. Así lo van a encontrar en algunos libros. ¿Qué más? También en esta cara tenemos otro agujero denominado acueducto del vestíbulo. En el acueducto del vestíbulo, él va a dar comunicación, es decir, la fosita unguial va a comunicar el acueducto del vestíbulo. Entonces, los elementos que voy a mencionar en la cara póstero superior va a ser conducto aditivo interno y la fosita unguial que da paso al acueducto del vestíbulo. Se acabó. Vamos con la cara antero inferior.
Entonces le damos la vuelta, porque ya describimos la cara póstero superior, ahora le damos la vuelta. Y vamos a describir en el peñasco la cara antero inferior. Y en la cara antero inferior solo voy a encontrar, o por lo menos voy a distinguir, dos apófisis. Una apófisis vaginal y una apófisis tubárica. Ahí está. La apófisis vaginal es donde se encuentra ubicado, se enfunda, ¿verdad? Ahí se introduce la apófisis estiloide. Entonces, en la cara anteroinferior tenemos la apófisis vaginal y la apófisis tubárica. Para terminar, vamos con la cara póstero-inferior, es decir, abajo y atrás, ¿verdad? Póstero-inferior del peñasco. ¿Qué elementos voy a encontrar en la cara póstero-inferior? Acá se puede ver, fíjense. En la cara póstero-inferior voy a encontrar un orificio enorme, que es el orificio carotidio. El orificio carotidio, que es uno acá, otro aquí. El orificio carotidio va a dar paso a la carótida interna. Él va a formar lo que se denomina sifón carotidio. ¿Qué quiere decir? Que la carótida interna, cuando asciende al cerebro, se introduce por el agujero carotidio o orificio carotidio del peñasco del temporal y él gira y hace un sifón. Entonces, se introduce la arteria carótida, aquí está, y hace un sifón carotidio. Bien, en la cara posterior inferior tenemos el orificio carotidio, que va a producir el sifón carotidio. También tenemos la fosa yugular, aquí está. ¿Se acuerdan que la fosa yugular, que también se llama agujero rasgado posterior? Por fin llegamos al agujero rasgado posterior. Porque lo habíamos visto, fíjense que está en la unión del occipital con el temporal. ¿Con qué cara? Póstero inferior. Entonces, la cara póstero inferior va a formar con el occipital el orificio yugular o agujero rasgado posterior o agujero lacerado posterior. Entonces, en la cara póstero inferior del peñasco del temporal encontramos el orificio por donde atraviesa la vena yugular interna. Además, vamos a encontrar, mencionamos la apófisis estiloide, el agujero estilomastoideo entre la apófisis mastoide y la apófisis estiloide, que está acá, el agujero estilomastoideo, donde ya mencionamos que pasa el séptimo par, y un orificio muy pequeñito denominado ostium, denominado orificio ostium introitum, así se denomina ostium introitum, por donde atraviesa una rama del décimo par. El décimo par es el vago. Y acabó, gracias a Dios. Nossa, quando a gente lê no livro doutora, Nossa. totalmente Miren, massacrante ah, o livro. les sugiero algo.